Bueno, como os ha comentado José, soy Carlos Sánchez, soy profesional de la seguridad, exactamente auditor informático, y gracias por venir, especialmente también gracias a Josu, que nos echa un cable con la presentación, y os voy a presentar los temas conceptuales relativos a la firma digital. Vale, a través de la firma digital se pueden realizar muchas cosas, se puede pasar sin ella, pero los que la utilizamos para firmar documentos, para declarar que somos los autores de esos documentos, para firmar correos electrónicos, para garantizar que somos los autores y emisores de ese correo electrónico, también para tratar con terceros, bien sea de administración, personas físicas, para realizar pagos, para incluso votar. Yo no lo haría, pero se puede utilizar para votar. Y tiene, aunque no lo utilicemos con mucha frecuencia, bajo mi punto de vista profesional, más importancia de la que lo estamos dando. ¿Por qué lo comento antes de empezar con la presentación? Porque los que utilicéis la firma electrónica, bien sea en la oficina, bien sea en casa o para los trámites con la administración, sabéis que es relativamente sencillo utilizarlo. O sea, simplemente es un dispositivo que te lee la tarjeta, es un dispositivo que incluso te lo pueden regalar. Puede leer tarjetas de vuestra empresa, puede leer DNIs electrónicos y un pequeño software para que todo funcione en un PC y la utilizáis. Pero os quiero transmitir cómo funciona y un poquito la sensación de la necesidad de por qué tenemos que utilizarlo, para que aparte de poder utilizarlo sepáis por qué lo estáis utilizando. Entonces, para eso os quiero comentar un poquito la tendencia que yo veo como profesional del correo electrónico, que es una de las utilizaciones más frecuentes a la hora de firmar correos electrónicos. Porque he visto a lo largo de los años que llevo trabajando, hace 12 o 14 años, cuando comencé a currelar, que algunos clientes requerían cierta información que estuviera en Internet, o sea, que yo le proporcionara un servicio en Internet, bien sea de correo, de alojamiento, de registro de dominio, que había dos posibilidades: o bien lo contrataba a terceros, un servidor, para proporcionar ese servicio fuera de mi oficina, o bien, que fue lo que hice, lo haces por ti mismo, te montas tu infraestructura y en tu oficina le ofreces la posibilidad de enviar correos desde tu oficina, le ofreces la posibilidad de acceder a sus documentos desde tu oficina. Claro, cuando no tenemos un duro, empezamos con la empresa, casi no hay opción, o lo haces así o simplemente no ofreces el servicio. Entonces yo me acuerdo hace 12 o 13 años que mis clientes, cuando requerían un servicio, cuando el Casino de Bilbao enviaba un correo, lo hacía a través de mi oficina. Cuando la fundación de la BBK o lo que fuere hacía consultaba a un cliente en una página web, lo hacía en mi oficina y yo podía ofrecer ese servicio en mi oficina. 5 años o 6 años después, o sea, hace ahora 6 o 5 años, después de haberme confundido con esa decisión, lo subcontraté porque acaba teniendo una dependencia, pero bueno, no va a cuenta de la charla, pero bueno, ha sido el menos error de mi vida, porque he aprendido una barbaridad a través de esa cagada. Los subcontraté y ahora los correos los envía a través de otro servidor. Hoy en día, 12 años después de empezar a proveer servicios de correo electrónico, nadie puede enviar correos desde una dirección pública que ofrece el operador, Telefónica, Euskaltel, en nuestra casa o en nuestra oficina. ¿Por qué? Porque todas esas direcciones desde las que se permitía enviar correos electrónicos, comunicarnos, todas han sido un motivo de mal uso. Todas están lo que se llama en listas negras. No podemos enviar correos desde esas direcciones porque todo el mundo en algún momento ha dado un mal uso de esa dirección, se ha reportado, se ha denunciado ese mal uso y ha pasado esa dirección a formar parte de lo que llamamos listas negras. Hace 6 años, con ese servidor que se contrató en un proveedor que no voy a decir quién es, su servidor también entró en la primera lista negra que yo he conocido. No quiere decir que sea la primera lista negra de España, pero bueno, es una lista negra de un servidor que proporcionaba el servicio de alojamiento y que costaba en su momento, pues no sé, 500.000 pesetas al año, algo así, alquilarlo. Por eso algunos decidíamos montar nuestra propia infraestructura. Y hoy en día, como os he comentado, es imposible que nosotros desde aquí enviemos una relación de correos sin que seamos repudiados, sin que nos echen atrás ese correo, y muchos proveedores de servicio de alojamiento nos estamos viendo en la situación de que no podemos en muchas ocasiones dar desde esas direcciones de los servidores ese servicio de correo porque en algún momento algún cliente ha dado un mal uso. Sé que es un comentario eminentemente técnico,
Pero en el negocio de alojamiento, en el negocio de hosting, muchas veces se mira, como en todos los negocios, redondearlo lo máximo posible y sacar el máximo provecho. Por tanto, cuando tenemos una máquina, un ordenador desde el que damos servicio de correo, en vez de alojar a 1, 2, 3, 10, 15, 20, alojan a 1000, 2000, 3000. Un sitio es el mío, otro sitio es el vuestro, otro es el blog de Josean, otro es el blog de quien fuere, otro es una página pornográfica, otro es no sé quién. Y en algún momento alguno de esos clientes de los que te estás rodeando dan mal uso. Por tanto, esa dirección de nuevo vuelve a estar en una lista negra. No os quiero vender nada negativo, porque los profesionales vamos poniendo medidas para que los usuarios eso lo padezcáis lo mínimo posible, a través de registros SPF, a través de anti-spam, a través de varias formas para que vosotros no os llegue ese problema. Pero realmente, aunque no os llegue o llegue en menor medida, no quiere decir que no exista. El problema es muy grande. Os comento y empiezo comentando la charla este asunto porque me parece que las estadísticas de este año, del año pasado que hemos cerrado, se han transferido unos 107 trillones de correos electrónicos. Una barbaridad. Y más barbaridad porque entre el 80 y el 90% de esos correos electrónicos, teniendo en cuenta 80, 93 trillones de correos se han transmitido en forma de spam. Claro, spam que si no os llega a vosotros, se la come mi servidor, porque hay que gestionarlo, se nos carga de procesos, es cada vez más complicado de gestionar la cantidad de correo basura que se envía. Por tanto, es cada vez más importante garantizar la autoría de ese correo, que el que envíe el correo sea una persona de fiar, que yo lo pueda abrir con la garantía de que no me va a suponer un problema. De esos 90 y pico trillones de correos electrónicos que se transmiten, hay algunos que son simplemente spam, porque es correo no deseado, o sea, correo publicitario que no habéis requerido, lo que fuere. Pero otros, que no sabemos concretarlo en qué cantidad, no solo son correos no deseados, sino son correos no deseados con el origen de información falsificado. Todos hemos recibido correo del Banesto, BBK, accede aquí para confirmar tu contraseña o tu cuenta o tu PIN, si no se van a bloquear tus tarjetas, renueva esto antes de que se caduque y si casualidad a quien se lo envía tiene algo de ese tipo contratado, igual hasta pincha. Cada vez va siendo un problema más gordo, mucha gente pica o picamos de esa forma. De hecho, justo lo he actualizado esta misma mañana, yo recibí un correo de una compañía que no se ve, si miráis arriba a la derecha, diciendo que por favor se actualizaba el interfaz de usuario de acceso, bueno, una película que no os voy a contar, por favor acceded para activarlo. El problema no es que recibamos un correo sin firmar de esa compañía que ingresa millones gracias a nosotros, el problema es que era real, que la gente, si lo abriera como he tenido que abrirlo yo para comprobar si es real o no, vas a un sitio donde realmente están dando un servicio sin cifrar, sin firmar, que el 90% de la gente, y sobre todo espero por lo menos yo que así sea, que vea un correo de ese tipo, lo borre inmediatamente. Por tanto, estamos ahora mismo dando uso al correo electrónico, pero realmente tenemos que concienciarnos de que poquito a poco puede suponer un problema. Desde el punto de vista de la administración, sí es verdad que el uso de la firma digital a través del correo, a través de la firma de documentos, supone en principio un ahorro. Y más en una época en la que eso se vende fácil, o es fácil transmitir la necesidad de vender algo que suponga un ahorro a la compañía, supone un ahorro porque cuando se comunican entre oficinas de educación y cultura, en vez de pagar al pájaro que vaya con el coche, con el paquete entre delegaciones, la gasolina, el sueldo y tal, ahora con un correo firmado, con un documento del que alguien se haga responsable con su firma digital, ahorramos un coste. Esa es la teoría. Pero lo importante no solo es eso, de que haya un ahorro de coste a nivel de administración o a nivel de la empresa que lo utilice. Bajo mi punto de vista, la ventaja real es la garantía de que quien está enviando esa información sea realmente quien dice ser. Insisto que todo el mundo hemos recibido correos de la BBK, del Banesto, de tus amigos. Nadie recibimos el lunes por la mañana un correo de un PPT con 10 fotos espectaculares firmado por alguien. No, la gente habitualmente envía esa información, o los PowerPoint o cualquier tipo de información sin firmar. ¿Por qué? Porque le supone una responsabilidad. Mucha de esa información son virus, son malware en general que nos perjudican en el uso de los dispositivos informáticos. Una pequeña introducción sobre el uso del correo, sobre dónde se puede utilizar la firma electrónica. Termino diciendo dónde la utilizo yo. Como profesional igual no es el mejor ejemplo, pero os lo pongo para si os sirve un poquito para localizar los usos de la firma digital.
Yo lo uso principalmente para firmar correspondencia electrónica con empresas del extranjero, donde sí está instaurado su utilización por seguridad, y sobre todo para la comunicación pues con entidades con las que me responsabilizo. Por ejemplo, cuando se realiza una auditoría de seguridad para una empresa y ya hay una copia electrónica de ese informe, cuando se la envío a una persona en particular, como yo he firmado y me responsabilizo de esa información, tengo que poner mi firma electrónica. Porque aparte de poner mi firma electrónica, estoy garantizando a través de la firma electrónica que ese documento no se altere. Bueno, ese concepto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero cuando yo me responsabilizo de algo, tengo que firmarlo para que otro no lo modifique y por tanto garantizar que lo que yo he firmado no se altera. Otro ejemplo, cuando por ejemplo en un asunto pericial yo le envío al abogado algo que va a leer el señor juez o va a estar en medio de alguna situación legal de la que yo también soy responsable, tengo que firmarlo. No solo con la analogía del papel y boli, sino digitalmente porque es un formato electrónico. ¿Vale? Seguro que más adelante, pues donde trabajéis, donde estéis trabajando ahora mismo, pues en consultorías, en asesorías o en oficinas de la administración, eso es algo que se va a tener que ir instaurando poco a poco, por lo menos bajo mi punto de vista, porque la cantidad de correos, de tráfico y de mal uso del correo o de falsificación del correo va siendo cada vez bastante mayor. Por fin, bueno, firma digital. Introducido un poquito estos conceptos. Me suele gustar tener una nube de palabras alrededor del concepto de firma digital para haceros una idea de que aunque os intente transmitir lo que me parezca más conveniente y más interesante acerca de la firma digital y acabemos haciendo una prueba de cifrado, una prueba de firmado, documentos, de correos, lo vamos a hacer todo. Pero la cantidad de conceptos y de contenido que hay alrededor de la firma digital es bastante amplia. Algunos de ellos como la seguridad, el DNI electrónico y la criptografía son críticos y los necesito para transmitiros el funcionamiento de la firma digital. Entonces me toca la parte conceptual, como ha dicho Josean, la más entretenida, lo que a mí en su momento me explicaron y me pareció un peñazo. Entonces voy a procurar presentarlo de una forma que la recordéis y no por lo denso que fue cuando os la contaron. La criptología está compuesta por la criptografía, o sea, cómo ocultar información, y el criptoanálisis, cómo desencriptar esa información. Lo vamos a ver ahora mismo, pero para introducir ese concepto. La seguridad, que es algo que cada vez que hago una explicación me pararé un momentito a referir a qué parte de la seguridad se refiere. La seguridad de la información se basa en tres pilares: la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad. Bueno, se ve un poquito mal, pero me creéis. La confidencialidad se refiere a quien recibe esa información sea quien debe acceder a ella. Si yo os envío un mensaje a ti y lo hago exclusivamente a ti, si lo recibe otra persona, pues es un problema de confidencialidad, porque yo no quiero que la información que te envíe a ti la vea otra persona. La disponibilidad se refiere sobre todo a que la información esté disponible a través de las copias de seguridad, a través de los discos duros. Bueno, ese aspecto no lo vamos a ver. Y la integridad quiere decir que cuando yo os envío algo, que esa información se mantenga íntegra, que no se modifique por el camino. Entonces, de esos tres pilares, dos, la integridad y la confidencialidad, va a tener muchísimo que ver con la firma electrónica. Y es muy importante porque nos va a proporcionar seguridad. ¿Seguridad para qué? Para evitar un medio intermedio inseguro. Cuando enviamos algo a alguien, damos por hecho de que no va a ser en mano, sino que va a pasar unos puntos intermedios que puede condicionar su confidencialidad, su disponibilidad o su integridad. Al final de la charla, con los conceptos que vayamos viendo, vamos a hacer las pruebas de cómo firmar digitalmente con un certificado ajeno a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, como es el DNI electrónico, y otro lo haremos con el DNI. O sea, la práctica la vamos a tener asegurada, pero esa práctica va a durar quizás 10 minutos, va a ser muy rápido y lo vais a poder hacer sin ningún problema aquí o en casa o en la oficina. Pero lo que más me interesa es que comprendáis cómo funciona para que comprendáis por qué se necesita. Bueno, yo necesité ayuda, entonces según vayamos comentando cualquier asunto, como ha dicho Josean, iré parando a la altura que me parezca más ordenado, y si tenéis cualquier consulta, pues oye, me interrumpís, la comentamos porque posiblemente sea necesaria para solucionarla, para seguir adelante. Bueno, para llegar al concepto de firma digital me parece conveniente dar un pasito atrás para verlo con perspectiva
y explicaros lo que ha supuesto la criptografía clásica. Cómo desde el inicio de la escritura hemos necesitado dirigir esa información a alguien en particular, por lo tanto garantizar esa seguridad. La criptografía clásica la definimos como el arte de ocultar la información. Puede parecer más o menos evidente, pero es un concepto inherente a la propia información. Cada vez que tenemos información en cualquier sociedad organizada necesitamos transmitirla a una persona en particular y que otra no se haga eco de esa información. Siempre teniendo en cuenta que esa información se traslada a través de un canal inseguro. Y como en muchas cosas relacionadas con la tecnología han sido más importantes y se han recibido más importancia y más apoyo cuando han tenido consideraciones militares. Eso es evidente tanto en la historia reciente como en la antigua. Voy a utilizar la historia para introduciros algunos conceptos básicos que se utilizaban hace 5.000, 3.000 años antes de Cristo, por tanto tienen que ser fáciles de comprender para todos. Cuando se comenzó a escribir, la escritura de por sí forma lo que llamamos el texto plano, el texto sin cifrar. Cuando alguien escribe un documento, cualquier persona puede acceder a ese documento e interpretarlo. Ese texto plano sin cifrar, quizás podríamos como curiosidad hacer la mención de que la primera escritura que nosotros no comprendemos tampoco lo comprendían en su momento la mayor parte de la gente, por eso fue el primer texto cifrado, porque la mayor parte de la gente no sabía leer esa escritura, ¿vale? Pero es una cosa en particular que la comento como curiosidad. Cuando la información no está plana, no está en claro, está cifrada. Cuando esa información llega a manos de quien no queremos y la lee, si está cifrada no nos importa, porque va a tener un churro de información que no va a saber interpretar. Ese tipo de información se llama texto cifrado. Es evidente, pero bueno, es un concepto importante. Hacia el 300, más o menos, antes de Cristo, los espartanos utilizaban el primer sistema de cifrado para transmitir la comunicación. Constaba, como estáis viendo, de lo que se llama una escítala, es una especie como de bastón a través del cual enrollaban una cinta de cuero y escribían el mensaje en plano una vez enrollado, de tal forma que fuera perfectamente legible según se iba girando. Para transmitir esa información y que esos canales inseguros, aunque le interrumpieran, no supieran a lo que se estaba refiriendo, se desenrollaba la cinta de cuero, se enviaba y hasta que la persona receptora de esa información no la enrollara en un bastón de un diámetro similar, el texto no volvía a tener sentido. Entonces, de esta forma se introdujo por primera vez la clave, en este caso la clave a través de la cual ciframos y desciframos el mensaje es el diámetro del bastón. Tengo el apunte de hacer una pequeña demo, pero tampoco quiero interrumpir mucho, simplemente es un cifrado de transposición. Nosotros tenemos todas las letras del mensaje, pero al enrollarlo y desenrollarlo cambian de posición. Entonces esa transposición lo hace ilegible. El siguiente cifrado más importante en la historia clásica es el cifrado César, que obviamente le da nombre Julio César durante el Imperio Romano, en el 50 a.C., y utilizaban lo que se llama una sustitución. El texto, cada letra correspondiente al alfabeto, se sustituía por, en el mismo alfabeto, una letra X espacios corrida. Por ejemplo, como se está viendo, la A se cambiaba por la D, etcétera, etcétera, de tal forma que la X y Y se cambiaba por la A, B, C. Este cifrado César, en vez de transposición, se llama de sustitución. Fue muy utilizado, parece un poquito evidente, pero en su momento dio mucho servicio. Sobre el siglo IX después de Cristo nació lo que se llama el criptoanálisis. Como he empezado introduciendo antes, una de las dos partes de la criptología. Hemos visto cómo ocultar información a través de la criptografía, y el criptoanálisis se dedica a lo contrario, a desvelar esa información sin conocer la clave. Entonces, los primeros registros de ese tipo de criptoanálisis se fechan sobre el siglo IX en un califato, donde a través de un tipo de cifrado, y me parece que fue estudiando los textos religiosos, se dieron cuenta rápidamente que en un idioma, en un lenguaje en particular, las letras aparecían con una cierta frecuencia.
en un texto claro, un texto que podía leer todo el mundo. Poniendo el ejemplo, la A aparecía un 2% de las veces, la B aparecía un 1%. De tal forma, cuando que en el mismo lenguaje cogían un texto cifrado, hacían un estudio de todas las letras que aparecían y si alguna tenía una aparición relativamente cercana al 1 o al 2, era muy probable que se correspondiera con la B o con la A. Ese estudio, que parece más o menos evidente y queda reflejado en el libro sobre el desciframiento de mensaje criptográfico de un tal Al-Kindi, pues fue el primer criptoanálisis que se hizo sobre un texto cifrado con mucho éxito. Entonces, el sistema de transposición y sustitución que hemos visto quedó desbancado en este criptoanálisis porque se dio con esa forma de analizar textos cifrados. Un poquito más recientemente, en la Segunda Guerra Mundial, en vez de un cifrado monoalfabético utilizando el mismo alfabeto, pues dijeron, bueno, vamos a cambiar el alfabeto para no entrar en esa casuística de correspondencia tan evidente. Y se inventó la máquina Enigma, que tanto se utilizó en la Guerra Civil Española como, por supuesto, en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, estos sistemas criptográficos antiguos están rotos, no tienen validez hoy en día, pero han fundamentado la base de la criptografía moderna. Es tan evidente como la sustitución y la transposición, cambiar unas letras por otras o las mismas letras cambiarlas de sitio, lo que fundamenta los sistemas criptográficos modernos. Por tanto, una vez rotos estos sistemas y con la aparición de la primera generación de sistemas computacionales, se da una nueva definición a la criptografía y pasa a ser una criptografía moderna. ¿Por qué? Porque con esa capacidad de computación y la ciencia de las matemáticas, la complicación de los sistemas criptográficos, cómo ciframos el texto, fue mucho mayor. Se fundamentaba en lo mismo, pero la complejidad o la cantidad de ciclos que las letras se cambiaban de sitio o se permutaban aumentaba muchísimo. Por tanto, la definición de la criptografía moderna, leyendo textualmente, es una rama de matemáticas y de la computación que permite cifrar mensajes por medio de un algoritmo. Bueno, cifrar a través de las matemáticas y ayudándonos de la capacidad de computación. El primer sistema moderno de cifrado es el simétrico. Como he comentado, basándose exactamente en lo mismo, una clave que la conocen las dos partes, la persona que lo cifra y la persona que lo descifra. Esto es lo mismo que pasaba con el cifrado César y con la escítala. La gente sabía que cambiando las letras 3 posiciones, volvíamos al texto original, o con un bastón de 9 centímetros descifrábamos el mensaje una vez enrollado. La diferencia es que el DES, triple DES o AES, que es un sistema de cifrado actual vigente, hacen eso pero a lo bestia, salvaje. O sea, no hay forma bueno, con el DES sí, de hecho ha habido, no hay forma de descifrarlo fácilmente. Entonces, para que comprendamos lo que significa un cifrado simétrico, os pongo la analogía física más común de los candados. Si José me quiere enviar un mensaje a mí y no quiere que otras personas que lo puedan interrumpir en el sistema, en un camino inseguro, vean ese mensaje, puede utilizar un candado de combinación. Él sabe que la combinación es 3, 8, 7, 6. Cierra su caja con su contenido que me quiere enviar con ese candado, me envía la caja. De tal forma que si yo sé esa misma clave, voy a poder abrir el candado y leerlo. Si vosotros, que estéis entre José y yo, no sabéis esa clave, no lo podéis leer. Vosotros representando el canal inseguro a través del cual tiene que pasar la información. Entonces, se llama simétrico por eso mismo. Porque la clave que se utiliza por parte del que lo cifra y el que lo recibe es exactamente la misma. El eje de simetría podía estar justo a la altura donde está la clave secreta, porque la llave que utilizamos para cifrar y para descifrar es exactamente la misma. Ahora bien, es un sistema que es sencillo, es económico, es fácil, pero claro, estamos hablando de que me tiene que pasar un paquete a través de vosotros y una clave, porque si no me envía la clave no voy a poder abrirlo. Damos con un problema que se llama distribución de clave que no se ha solucionado.
con este sistema de cifrado, con el cifrado simétrico. Por tanto, si Josean se acerca a mi casa y me dice, oye, la clave es 3487, estupendo, pero ya que vienes dame también el mensaje. Entonces el problema lo tenemos ahí, de distribución de clave. Y es más, si no solo Josean, sino tú mismo me quieres enviar otro mensaje, tengo que utilizar contigo una clave diferente, porque si utilizo la misma, Josean, si lee el mensaje tuyo, va a poder acceder a tu información cuando yo no quiero que Josean lo lea. Entonces tendríamos que utilizar una clave por cada persona con la que me quisiera comunicar y además cómo la paso. Eso es un lío importante. Por tanto, es el llamado problema de comunicación de la clave, que hasta hace relativamente poco, hasta el 70, me parece que es cuando sale el siguiente sistema de cifrado, los gobiernos lo solucionaban pues protegiendo la clave. Y las empresas, no solo gobiernos y empresas, protegiendo la clave. Pues cuando quería enviar un mensaje diplomático de un país a otro, pues había que enviar una corte, no sé qué, no sé cuántos. Cuando una empresa quería enviar un mensaje entre sus oficinas y tenía que intercambiar la clave, 20 personas custodiando la clave, una cantidad de recursos que obviamente hoy en día no se puede sujetar para un sistema de cifrado distribuido. Entonces, esa necesidad nos hizo cambiar de sistema, pero esta anterior, como la siguiente también, nos ofrecen confidencialidad. Vale, no es práctico, pero si José me transmite la clave de la forma que nosotros convengamos y el mensaje, nos garantizamos que solo lea yo y viceversa. Por tanto, nos proporciona confidencialidad. Esa confidencialidad es uno de los pilares de la seguridad de la información que he comentado al principio. Con la aparición de las TICs o con una mayor demanda de los sistemas computacionales, nace alrededor de los 70 el cifrado que llamamos cifrado asimétrico. Dentro de la criptografía moderna se llama sistema asimétrico de clave pública, un sistema que soluciona el problema de la distribución de la clave. ¿Vale? Este sistema de distribución de la clave asimétrica tiene una característica, y es que en vez de utilizar una clave vamos a utilizar dos, una que llamamos privada y otra que llamamos pública. Esa clave privada, obviamente por su propio nombre, nos la guardamos nosotros, no se puede compartir nunca. Esa clave está en el DNI, esa clave está en los certificados, esa clave está en los ordenadores, en los navegadores de cada uno, pero no podemos compartirla con otros, ¿vale? Y la clave pública es la que distribuimos a todo el mundo. Viene un poquito representado por ahí, esa generación de par de claves que llamamos, una es privada, que me la quedo yo, y otra es pública, que la puedo compartir con todo el mundo. Es más, no solo solucionamos el problema de distribución, sino que además cuanta más gente se distribuye esa segunda parte pública, mucho mejor. La analogía, en vez de con un candado de combinación, lo hacemos con un candado de llave, ¿vale? Para procurar explicarlo de la forma más comprensible posible. Si yo quiero comunicarme con todos vosotros, no solo con Josean, y a su vez no nos fiamos entre nosotros mismos, cuando yo me comunique con alguien, lo que voy a hacer es decir, venga, yo te envío la caja y un candado abierto a todos. Es mi llave pública, es un candado abierto que todo el mundo sabe girar y cerrar. No os hace falta saber más, y cuanta más gente tenga candados míos, mejor, porque así más gente se podrá comunicar conmigo. Y cuando me enviáis la información, me enviáis la caja con vuestro material, con el candado cerrado y a través de un candado inseguro, de tal forma que la gente, si no tiene la llave que abra el candado, no puede acceder a la información. Esa llave que accede al candado es mi llave privada, que no puedo compartir. Y el candado abierto es vuestra llave pública. La representación técnica de lo que estamos comentando es esto. En vez de utilizar la misma clave que antes hemos dicho simétrica para cifrar y para descifrar, utilizamos dos claves. Una pública de a quien va dirigida la comunicación, en este caso es la pública del profesor, y otra privada que solo la tiene el profesor, a través de la cual abre el candado y lee esa información. Este sistema de cifrado, bastante posterior al simétrico, también proporciona la misma confidencialidad. Cuando vosotros cerráis el candado y me lo enviáis, garanticéis que solo puede abrirlo quien tenga esa llave privada. Entonces, aun asegurando la misma confidencialidad, es un sistema que hoy en día se utiliza mucho más que el simétrico. Los dos son complementarios, como vamos a ver más adelante, pero digamos que el asimétrico es más utilizado. Hago un pequeño receso
para preguntaros, por favor, si tenéis alguna duda de los que hemos comentado, pues algún concepto no ha quedado claro. Ha quedado todo muy claro. ¿Tenéis alguna pregunta que queráis comentar? Que hayáis pensado, ¿y esto cómo sería? ¿Dejaría ser? Las guardéis para el final, ¿no? Vale, entonces, con ese par de llaves que tenemos, estamos diciendo que cuando establecemos una comunicación yo con Josian, voy a cifrar con su candado abierto, o sea, con su clave pública, para que él la lea con su privada. ¿Qué pasaría si en vez de cifrar con su pública, cifrara con mi privada? Una propiedad que no os he dicho de ese par de claves es que cumple unos requisitos matemáticos que, bueno, la relación en matemática discreta es un poco, no voy a decir complicada, pero es un poco matemática. Entonces, lo que viene a decir es que si yo cifro un mensaje con uno, lo puedo descifrar con el otro número. Y viceversa, si lo cifro con una clave o un número, lo puedo descifrar con la otra. Nunca puedo descifrar con una y descifrar con la misma, sino lo que cifre con una, la descifro con la otra. Esa propiedad matemática es uno de los hándicaps de la matemática que garantiza la seguridad de estos sistemas de cifrado. Se llama factorización de números primos grandes, pero bueno, eso es un concepto matemático interesantísimo. Entonces, ¿qué pasa si en vez de cifrar con la pública del compañero que quiero enviar la información, cifro con mi privada? Lo que pasaría es que al cifrar un mensaje con mi privada, todos vosotros que tenéis mi pública, porque la característica de la pública es esa, podríais leer el mensaje. No se garantizaría ninguna confidencialidad. O sea, como sistema de cifrado no le veo mucho éxito. Pero ahora bien, si todos vosotros podríais descifrar mi mensaje con mi pública, sabríais que el que la ha enviado soy yo. El mensaje no estaría cifrado, no, pero sabríais que el origen del mensaje soy yo. Este es el concepto de firma digital. Alguien firma información con su privada, la pública estando distribuida, se aplica a ese sistema, obviamente es un sistema que te da texto claro porque no está cifrado, vosotros tenéis la pública, pero garantiza que esa información haya sido suscrita por la persona que ha firmado con la privada, con ese par de claves privada. En este proceso de firma por un lado, descifrar por el otro, etc., nos tenemos que fiar de alguien. Me explico. Cuando yo genero ese par de claves, o cuando me generan ese par de claves, yo digo que distribuyo una muy alegremente, que vosotros la cogéis muy alegremente y que os fiáis. La parte intermediadora de quien os tenéis que fiar, esa parte, ese tercero del que me fío yo y se tiene que fiar la otra parte de la comunicación, se llama autoridad certificadora. Esa autoridad certificadora es la que emite el certificado. Es el árbitro de un poquito de esta comunicación. Yo cuando cifro con mi privada y vosotros tenéis la pública, lo descifráis, lo abrís, y dice, bueno, vale, es que este es Carlos, pero a mí ¿quién me dice que esta pública sea de Carlos? ¿Me lo ha dicho Carlos? No me fío de Carlos, me lo tiene que decir otra persona. Esa persona que lo comenta, o esa autoridad en este caso, son las empresas certificadoras. Ese certificado que documento digital mediante cual tercero confiable, autoridad certificadora, garantiza la relación entre la entidad, la persona que lo firma y la clave pública. Esa entidad las tenemos en España a través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, lo tenemos a través de Verisign, lo tenemos a través de Comodo, empresas que generan certificados y distribuyen confianza. O sea, es decir, esta clave pública que vosotros tenéis pertenece a Carlos, lo garantizo yo. Podéis verlo en este certificado, etcétera. Certificado que es válido de una fecha a otra fecha, que tiene un número, etcétera, etcétera. Entonces, ese árbitro, esa tercera persona, es una figura de la que nos tenemos que fiar. Esa figura o ese certificado no solo está presente cuando se firma información, está presente cuando visitáis páginas web seguras, la página del banco, el candadito, cuando os da un casco una página por certificado, si veis el detalle del certificado os dirá quién lo ha emitido, en qué fechas son válidas. El certificado también se transmite sin que lo sepáis en otros servicios de comunicación. Está presente en muchos sitios y la importancia es vital. De hecho, a mí no me pagáis por comunicaros conmigo cifradamente o firmando mensajes por cualquiera de los dos canales. A quien se paga es a la autoridad que emite el certificado. Se le paga yo en mis servidores pues 150 o 200 euros en función de la calidad del certificado al año y por server.
Entonces, ese es el servicio, que alguien deposite la confianza de haber generado un par de claves que garantice la confidencialidad de la comunicación. Realmente el proceso de esa firma, sin entrar en matemáticas, lo resumo diciendo que es un proceso que tiene un cierto coste computacional. Por tanto, cuando yo firmo mi mensaje con mi privada, que vosotros veis todo el mundo y no está cifrado porque está plano, porque tenéis la pública, y dices, pues si es la pública de Carlos, que me lo dice la autoridad certificadora, es Carlos quien emite ese mensaje. Ese proceso computacionalmente requiere bastante proceso. Por tanto, cuando yo firmo algo, no firmo todo el mensaje que envío, toda la información. Puede ser un programa, puede ser un correo, puede ser muchas cosas. Lo que firmo es un resumen. Hago de todo el churro que os quiero enviar un pequeño resumen y firmo, que cuesta menos, ese resumen que a su vez se os envía a vosotros. Ese es uno de los conceptos que se llama funciones hash o función resumen, a través del cual toda la información que yo os quiero enviar, hago un resumen y como computacionalmente no merece mucho la pena, sobre todo para comunicaciones fluidas, no solo un correo electrónico, sino de ida y vuelta y continua, firmo exclusivamente un resumen. Esa función hash lo que hace es coger un churro, una entrada vamos a poner un mensaje de correo electrónico, y lo transforma en un resumen de una longitud fija y de correspondencia unívoca. Quiero decir que a un mensaje de unas características con un texto en particular se corresponde un solo resumen. Si nosotros cambiamos algo de ese texto, a su vez cambia el resumen. No podemos dar con dos textos o dos contenidos que tengan el mismo resumen. Vale, se llama libre de colisiones, pero bueno, tampoco es muy interesante que os acordéis de eso. Siempre que se hace un resumen, tiene que dar un churro de una longitud determinada y que se corresponda solo con el mensaje original. Estas funciones hash están muy presentes en muchos sistemas de información. Cuando nosotros nos autenticamos en un ordenador, para que el ordenador no almacene nuestra contraseña y si se vulnera el ordenador, se vulnera la contraseña, lo que hace es almacenar un resumen de la contraseña. ¿Vale? Dice, bueno, si mi contraseña es 12345, joder, si almaceno 345 y me pillan, pues el pájaro que está utilizando este ordenador le pillan su contraseña. Entonces le hacen una función resumen a ese 12345 y da un churro de una longitud determinada, que solo se corresponde con esa contraseña. De tal forma que cuando yo quiera acceder a ese ordenador, él no almacenando la contraseña dice, bueno, ¿cuál es tu contraseña? 12345. Aplica una función resumen y si las dos funciones resumen coinciden, has metido bien la contraseña. ¿Vale? Eso pasa en las webs también. Hasta hace relativamente poco tiempo se almacenaba las contraseñas en plano y ahora en vez de almacenarlas de una forma que requiera un esfuerzo importante, una función hash, una función resumen es muy rápida, es económica, consume muy poquito y relaciona un contenido con otro inequívocamente, de tal forma que cuando tú te autenticas en una web bien hecha y pones tu contraseña, pues Mari Carmen 2008, super contraseña, pues entonces no se almacena esa contraseña, sino que la compara con la función resumen que tiene almacenada. Si coinciden esas dos funciones hash, vas adentro y si no te dice error de contraseña. Pero él no tiene idea cuál es tu contraseña, solo sabe que la función resumen que ha hecho de la contraseña que tú has metido no se corresponde con la que tiene almacenada. Vale, esta función resumen os la he comentado y es muy importante por lo que os he dicho. Cuando realmente se firma el documento, no se firma todo el churro, sino que se firma el resumen de esa información. ¿Vale? Esa firma digital que aparece ahí con un candado, se adjunta el certificado donde está mi clave pública y la entidad que la ha emitido. De tal forma que cuando vosotros recibís la firma, el certificado y el mensaje original, que estar firmado no quiere decir que esté cifrado, puede estar en plano o no. Cuando recibís esas tres cosas, lo comparáis. ¿Y cómo se compara eso? Descifráis el resumen con mi pública. Tenéis un churro, aplicáis esa misma función resumen al mensaje original y se compara. Si estas dos cosas coinciden, el certificado es válido, por tanto podéis confiar en que la información que se os ha enviado es del origen que dice ser. En el caso de que no coincida, pues hay un error de certificado. Un error de certificado que no garantiza que esa información sea de la persona que lo ha enviado o que la información se ha manipulado durante el trayecto.
Este esquema de firma digital garantiza la autenticidad y la integridad de los datos, lo que he comentado. La autenticidad porque la firma y esa entidad certificada dice que la clave pública que estéis utilizando para ver mi firma me corresponde a mí, y la integridad porque esa función resumen que se aplica al mensaje original comparándolo con la descifrada del mensaje que os he enviado coinciden. No se ha modificado durante el trayecto. Por tanto, la firma proporciona... ¿Alguna duda? Un comentario lógico para que manejéis el pillo, lo que sea. Cuando hablamos de claves, hemos hecho referencia a los términos matemáticos, pensad que son fórmulas, pueden ser más o menos complejas. Os cito, por ejemplo, hace años, el canal Plus codificaba la señal con un coseno. Pues dijéramos, vamos a multiplicar, en vez de decir que mi DNI es 1, 2, 3, 4, te voy a dar los números multiplicados por 3. Eso es una función. La clave es multiplicar por 3. Aplicar un coseno también me da un resultado. Si yo cojo el número 35 y le aplico el coseno al 35, me va a dar otro número, diferente del 35. Entonces, si yo te envío 8 números y te digo que están sacados con un coseno, tú haces la función contraria y ya tienes los números originales. Eso es lo que pasa que, bueno, con la evolución que hay, las fórmulas ya no son tan sencillas como las dos que acabo de decir. Son más complejas. Pero bueno, no es más que aparato matemático. Y de hecho se convierte en juegos. Hay una categoría de personas, nosotros les llamamos script kiddies, son gente que aparenta que sabe algo de informática y le gusta averiguar contraseñas y averiguar contraseñas utilizando las PlayStation. O sea que el juego matemático de deshacer contraseñas es eso, es un juego. Si tienes ganas y tiempo, lo sacas. Bueno, aprovechando. Lo importante es lo que ha remarcado él, lo importante es que con este sistema de firma digital todo este aparataje conceptual no lo vais a manejar, es la explicación que os estamos dando, pero entenderlo es la garantía de que estéis un poco más tranquilas cuando sepáis que si estáis utilizando un certificado actual, relativamente moderno, pues quien te está enviando la información se está identificando. En la parte que vais a hacer curioso ya vais a ver que lo importante es que cuando recibáis una factura firmada digitalmente estéis seguras o estéis tranquilas de que quien os la envía es quien dice ser, porque al final hay que pagarlo. Entonces, si se os envía un recibo, una factura a través de vuestro banco a vuestra cuenta, se os va a descontar dinero de la cuenta. Entonces, estos medios de autenticidad tienen que permitir que esas operaciones que implican pérdida de dinero o pago, lo que sea, se hagan con tranquilidad. Lo que pasa es que después de estas charlas todo el mundo queda más intranquilo. Muy bien, pues añadiendo un poquito de intranquilidad, para el vídeo. Cuando utilizamos los certificados, utilizamos los contenedores de certificados, como puede ser el DNI electrónico. El DNI electrónico es un tipo de certificado expedido por la fábrica de moneda y timbre, pero no solo existe ese tipo de certificado. Preparando ayer la charla vi que la empresa Comodo, que es una de las que nombro como autoridades certificadoras, ofrecen un certificado gratuito, que yo hasta ahora no lo había visto así, para firmado y cifrado de correos electrónicos. Habitualmente ha sido un servicio que siempre ha tenido un coste y ahora por promoción y distribución de esa empresa pues han querido conveniente abrir ese tipo de certificado para que lo utilicemos. Lo he utilizado como ejemplo para generar un vídeo a través del cual me doy de alta en el Comodo, se coge el certificado, se instala en el navegador, lo exporto del navegador, te pide un usuario y contraseña, bueno, lo importo desde un cliente de correo, en este caso Thunderbird, abierto para que lo podéis utilizar todo el mundo. Ese certificado instalado en el cliente de correo, cifro o firmo, no me acuerdo, igual firmar un correo y lo envío en la cuenta de Gmail.
O sea, todo abierto, todo a vuestra disposición gratuito para que lo podáis probar. El vídeo os lo paso ahora, no sé si durará 2 minutos, está disponible en Bilbao Digital, me imagino, si no ahora más adelante, y lo podéis utilizar de demo para hacer vuestros pinitos y comprender lo que es un certificado, verlo físicamente, cómo se guarda en el disco, cómo se exporta, cómo lo podéis mover de un sitio a otro y empezar la comunicaciones cifradas o firmadas con vuestros compañeros. Bueno, esa es la web de Comodo, donde tienen el servicio que os he comentado, gratuito, se descarga, das el pequeño detalle de decir cuál es tu nombre y cuál es tu dirección de correo. ¿Por qué? Porque cuando firmes el correo va a tener que aparecer en el certificado, para que Comodo diga que Carlos Sánchez, que es el que está puesto arriba, se corresponde con esa dirección de correo que estoy indicando. Le digo el país y si quiero recibir una información, efectivamente, y luego una clave para revocar el certificado. Si ese certificado en algún momento deja de ser válido, a través de esa clave yo le digo a Comodo que por favor lo den de baja. Vale, es una clave simplemente que se utiliza para eso. De esta forma se genera el certificado, el navegador lo instala y ahora mismo ese certificado está en el navegador, en este caso en el Firefox. Lo que tenemos que hacer es exportar ese certificado para utilizarlo no solo en el Firefox, sino en el Thunderbird, en este caso, en el cliente de correo, o si queréis utilizar en Internet Explorer o en cualquier otro sistema que permita la comunicación por correo electrónico. Bueno, va poco a poco, pero va. Los vídeos ya están, en Bilbao Digital tenemos un canal de YouTube, los vídeos ya están en el canal de YouTube. Sí, lo está cogiendo de ahí, sí. Y en la zona de la hora virtual está la presentación y los enlaces. Bueno, aquí lo estáis viendo rápido, pero si queréis que tengáis conectividad a internet, lo podéis descargar el vídeo local, podéis verlo y probarlo. Entonces en el Firefox, a través de avanzadas, ver certificados, un poquito más abajo ahí, aparecen los certificados que están instalados en ese navegador, se exporta este en particular que tiene asociada la cuenta de correo a través de la cual voy a enviar mensajes firmados, que es el último, el tercero exacto, donde quieres guardarlo, le digo, esos son 3 que yo tengo para otras cosas, le digo ese mismo, le cambio el nombre que se corresponde con la cuenta de correo que voy a utilizar. Y una vez exportado me pide una contraseña para importarlo, para que en el caso que se pierda la gente no pueda darle uso. Y una vez exportado voy al cliente de correo, en este caso el Thunderbird, y en vez de exportarlo pues lo importas. Es mover certificados de sitio. Es algo que habitualmente yo me lo he encontrado en empresas, en asesorías, que dicen, joder, se me ha estropeado un ordenador, pero es que tengo el certificado de ISEMPE, que lo utilizo para gestiones con la administración. Hay que sacarlo y moverlo de equipo para que el operario pueda seguir currando con el certificado de su tarjeta. Se exporta como lo he hecho, vas al otro cliente de correo o programa que lo utilice y lo importas conociendo la clave a través de la cual lo has exportado. Se selecciona la cuenta de correo, pues irán las propiedades, en la seguridad de esa cuenta, se importa y ya podemos empezar a cifrar o a firmar mensajes. Para abundar un poquito en esto del correo que estáis viendo, echad un vistazo mental a los buzones que tenéis en el portal. Supuestamente cada uno tenemos un buzón, pero a mí no me cuesta nada meter la mano en el buzón de un vecino y sacar la correspondencia. Y lo veo, su buzón no está del todo cerrado, caben unos dedos, cabe cualquier cosita, y saco su correspondencia y la veo. El servicio de correo estatal es vulnerable. Yo puedo ir a la oficina, ponerme al lado de que me está recibiendo una carta, él la coge y me da tiempo a leer quién se la ha enviado. Sin hacer nada más, estoy al lado, veo quién se la ha enviado. Veo su dirección, su portal, está puesto en la etiqueta, en el papelito. Hay mucha gente que tira los sobres a la basura. Voy a la basura y cojo cantidad de información. Voy a un cajero automático, meto la mano en la papelera y saco saldos de cuentas, números de cuentas. ¿Es eso? Bien, pues el correo electrónico es lo mismo. Este certificado lo que hace es que camufla toda esa información, la cifra. De tal forma que aunque alguien coja, que es muy fácil coger un correo,
aunque alguien lo coja, lo que va a ver son caracteres ininteligibles si no tengo el certificado que los descodifique. ¿Vale? Gran explicación y todavía no ha terminado el vídeo. Bueno, pues ahí se está ya redactando el correo con el certificado instalado en el cliente de Thunderbird, destinatario, asunto, mensaje, cuerpo, y a la hora de enviar, arriba a la derecha, en la pestaña de seguridad, pues aparece cifrar o firmar. Así de fácil. Una vez instalado, simplemente es indicarle qué es lo que quieres hacer. Se cifra o se firma, en este caso me parece que pone firmar, se envía a través del cliente del servidor de correo de Gmail, porque es una cuenta asociada a Gmail, y en la cuenta de correo destinatario voy a recibir el correo firmado por la cuenta que en la que acabo de importar. Y si os fijáis, ahora cuando lo termine de abrir, al abrir el correo, en el caso del cliente de Thunderbird, aparece arriba a la derecha un iconito que aparece firmado, con un sello de los antiguos, de los de LACA. Bueno, eso quiere decir que el mensaje está firmado. Voy a ver el certificado, quién lo ha firmado, y aparecerá Carlos Sánchez con la dirección de correo asociada tal. Y esta dirección de correo tal, ¿quién me la dice que es? Comodo. La empresa que en este caso me lo da gratis, pero ese árbitro, esa autoridad certificadora en la que confiamos las dos partes. Comodo me dice que Carlos Sánchez tiene esa dirección, aparece esa dirección del remitente, ok. El mensaje es auténtico, y es más, no solo es auténtico, sino que es íntegro, no se ha modificado por el camino. Vale, la primera demo de 4 minutos ha sido el doble, pero bueno. La siguiente demo es bastante más rápida. En vez de utilizar un certificado que obtenemos de la web, pagando en este caso gratuito, utilizamos el DNI electrónico. Que damos por hecho que está conectado, que tienes el DNI metido y el programa que permite que esto funcione instalado. Esto es el caso, un ejemplo, un documento de PDF que ofrece su propia herramienta para firmar. Abres el documento, le das a firmar, arrastras, te lee la tarjeta, te pide que metas el PIN, lo metes, seleccionas la firma y aceptas. Es cuestión de 30 segundos como mucho firmar un documento PDF. Repito, la firma en este caso nos da autenticidad, dice que es Carlos quien ha hecho ese documento, o que lo suscribe, vamos, y que además no se ha modificado, o sea que es íntegro, ese documento PDF no lo ha modificado nadie. Vuelvo a insistir en la importancia de confiar. Cuando se distribuyen documentos, fotos, imágenes, casi nunca se distribuye solo un documento, una foto, una imagen. Siempre, o no voy a decir siempre, pero casi siempre se distribuye bastante más información. ¿Vale? Entonces cada vez va siendo más importante firmar y hacerse responsables de los documentos que se envían. Con un documento de Word es igual. Abres el documento, en la pestaña de inicio aparece la opción de proteger, desplegando proteger, aparece firmar y la firma es automática. El proceso es sencillo. La explicación es un poquito más larga, pero si de esta forma tenéis la idea o la necesidad clara de por qué utilizar una firma electrónica, y un poquito con las inquietudes que os hemos transmitido tanto José como yo acerca de la circunstancia actual de las comunicaciones, pues mejor. No solo es utilizarlo, sino comprender el motivo por el cual es necesario hacerlo. No he hablado del medio, solo de el origen y el destinatario de la información, porque sería objeto de formación específica. Pero cuando las comunicaciones pasan desde vuestro ordenador al router que os proporciona conectividad inalámbrica, a la telefonía del proveedor de conexión, telefónica, etcétera, etcétera, tiene todo el cambalache, va a Madrid, vuelve al proveedor del destinatario, vuelve a su router Wi-Fi que le da conectividad y a su ordenador. Todo ese proceso intermedio es como la jungla. O sea, si alguien quisiera ver la información, podría acceder a ella sin problema. Y eso cada vez va siendo más difícil de proteger. Por tanto, no solo por el uso, que yo tengo ciertos indicadores a través de los servidores de correo o de las relaciones profesionales, sino a través de la complejidad de esos pasos intermedios y de la cantidad de ellos, es, creo yo,
cada vez más importante autenticar y cifrar la información. No voy a decir profesionalmente que eso es, por supuesto, cuando hacemos pasta es importante garantizar seguir haciéndola, sino cada vez más con la información personal. Bueno, sí, ningún sistema es completamente seguro, eso es evidente. Siempre va a haber alguien que pueda comprometer la seguridad del sistema, siempre, siempre. Lo digo yo como profesional y me pongo a mí también como objetivo de esa vulnerabilidad igualmente. Siempre pueden condicionar y comprometer tu seguridad. Por tanto, como ha comentado antes Josian, valorar lo que hay que proteger y las medidas que vamos a poner para protegerlo es un buen criterio, teniendo en cuenta que nunca vamos a llegar a protegerlo completamente. Bueno, eso es todo. ¿Alguna pregunta que querías comentar? Yo del DNI electrónico no lo tengo muy claro. Te digo porque, a ver, si una persona te roba el DNI y quiere utilizar la firma electrónica y solo la tiene que arrastrar, si tú por lo que sea eres una persona mayor y llevas la clave escrita, lo vas a poder falsificar igualmente. Sí. No es lo mismo que tenerlo físicamente. Sí, bueno, ahí estaría en manos de quien ha perdido ese DNI utilizar la revocación del certificado que he comentado antes para que ese certificado dejara de ser válido. Obviamente denunciarlo, que no sé si la Policía Nacional tiene un procedimiento diferente, pero la mecánica de utilización y revocación del certificado seguro que la mantienen. Pero sí es verdad que si yo lo pierdo ahora, que de hecho que no sé dónde está, os lo he enseñado hace un momento y me imagino está en la mochila, pero si no lo tengo y alguien lo utiliza mientras estamos en la conferencia, cualquier persona que conozca mi clave, que yo no la sé, fuera bromas, la tengo apuntada pero no la sé, cualquier persona que la supiera podría pasarse por mí y comprometer entonces mi seguridad. ¿Por qué? Sí, bueno, no quiere decir que el sistema, cuando hablamos de seguridad o de fiabilidad, igual hay que poner una palabra antes, razonablemente fiable o razonablemente seguro. Teniendo en cuenta la premisa que os he dicho, que nadie estamos libres de las inseguridades que os he comentado, nadie, ni yo, ni vosotros, ni nadie, la utilización de un sistema puede ser razonablemente una buena idea o no. Entonces, para mí, utilizar el DNI electrónico es una forma ideal hoy en día de garantizar la confidencialidad. Perdón, la autoría, la integridad de los mensajes. La confidencialidad no, pero la integridad y quién soy yo el que lo firma, sí. De hecho es que no tenemos más. No tenemos más. Me pongo en la situación de que pierdo el DNI y la tengo apuntada, pues igual es que me lo merezco. O sea, ahí no hay más. O sea, le estoy dando lo que yo sé y lo que yo tengo a una persona. Hay un tercer factor de seguridad que se utiliza mucho en los sistemas de autenticación, en la biometría, que es cómo yo soy. Hemos hablado de lo que yo tengo, que es un DNI, una tarjeta, en este caso da igual sea un DNI o sea otro tipo de tarjeta, lo que yo sé, que es una clave que utilizo para acceder a esa información de la tarjeta, y hay un tercer factor que no hemos comentado porque no es aplicable en esta conferencia, que es lo que yo soy, cómo soy, que es el iris, es una huella dactilar. Entonces los sistemas de autenticación de 3 factores, pasas una tarjeta, pones una clave y pones el dedo o el ojo y tal. Pues un doble factor para proteger la autenticidad de la información a través del DNI electrónico, creo que está bien, o sea, no podemos aplicar mucho más. De hecho, sistemas biométricos que proporcionen más seguridad hay muy pocos. Hay muy pocos. Por tanto, es una buena idea utilizar el DNI electrónico. No se puede considerar inseguro. Inseguro es el medio. ¿Vale? El sistema es razonablemente seguro. Si me lo roban o tal, bueno, pues sí, siempre hay un supuesto en el que nos va a condicionar. Pero eso nos pasa en cualquier aspecto de las comunicaciones. Las tarjetas bancarias, si pierdes la tarjeta bancaria y la pierdes con la contraseña pegada de la propia tarjeta, el tiempo que tardas en darte cuenta y avisar es un riesgo evidente. Fijaros, por ejemplo, hablamos un poco del medio, una tarjeta de cualquiera, una tarjeta Visa o una tarjeta de cajero de cualquiera, que vas a una gasolinera y echas gasolina y no te piden nada. Vas al surtidor de gasolina que funciona con tarjeta, metes la tarjeta y echas gasolina. No te piden ni DNI, ni quién eres, ni nada. Y en la mayor parte de las gasolineras te
tampoco te piden nada. Tampoco te piden nada. En las gasolineras, el nivel de prueba que te exigen es el mínimo. Te piden mucha más prueba en un supermercado que en la gasolinera. Entonces, lo inseguro no es que pierdas la tarjeta. Lo inseguro es el nivel ese de control o confianza por descontrol de algunos sitios. Volviendo al tema que has sacado de las tarjetas, esta casuística en la que nos ponemos en la perder información, perder la tarjeta, no solo perderla, sino darla en el sitio equivocado, en peajes, en servicios de internet de no confianza, aunque confíes en Sony, ¿qué ha pasado este año, el 2011 pasado? El servicio online de PlayStation ha sufrido un problema de pérdida de información, pero no lo nombro porque sea Sony, porque se podían nombrar 50 más y podían nombrar 100 del País Vasco. Entonces, personas o entidades en las que tú confías, das tu información, pero ellos la pierden. Entonces, es un supuesto en el que desde el punto de vista de seguridad lo asumimos. Eso sucede. Entonces, hay que procurar que suceda lo menos posible y tener las medidas para reponer ese daño.